Buen día, mi nombre es Rodrigo Anglada, soy diseñador industrial y seré el profesor asistente que los ayudará con los trabajos prácticos. Organizaremos reuniones en Zoom para las consultas de modo virtual. Las reuniones en esta plataforma serán por grupos, en horarios, fechas y duración a confirmar. Las invitaciones, por lógica, les llegarán vía mail. Para este primer trabajo práctico tentativamente serán en el transcurso de la semana entre los días miércoles y viernes. El trabajo práctico que nos compete ahora se refiere al tema el torno paralelo y sus aplicaciones, cuyo teórico ya deben haber visto. Este es el primer trabajo práctico y tiene que ver con los procesos de torneado, en el cual se pide que los estudiantes elaboren la descripción del ciclo de fabricación de una pieza que poseen en la guía de trabajos prácticos. La misma debe ser mecanizada principalmente en torno paralelo y deben confeccionar la hoja de operaciones correspondiente en el formato de hoja suministrado por la cátedra. Tanto la guía de trabajos prácticos como esta hoja a la que hacemos referencia la pueden encontrar en el Classroom dentro de material didáctico. Antes de empezar con los procesos, debemos tener en cuenta que para poder seleccionar el proceso más conveniente, debemos tener en cuenta ciertos factores. 4 de estos factores tienen que ver con la geometría de la pieza, las dimensiones, la precisión y terminación superficial y tamaño de la producción. Respecto a la geometría de la pieza, no es lo mismo tener que mecanizar una pieza cilíndrica o una pieza prismática. Si la pieza es cilíndrica, podremos intuitivamente definir que el proceso para el cual va a ser obtenido es el torneado. Si fuese de sección prismática o rectangular, recurriremos a otros procesos como por ejemplo la fresadora, que ya veremos más adelante. Respecto de la dimensión de la pieza, esto es muy importante para saber si entra en la máquina herramienta en la que nosotros disponemos o si tenemos que recurrir a algún proveedor externo, por ejemplo. Respecto a la precisión y terminación superficial, esto nos está sugiriendo que si nosotros requeriríamos ciertas tolerancias o rugosidades de acabado superficial muy estrictas, deberemos recurrir a procesos como el rectificado para lograr esta precisión y estas terminaciones. También veremos más adelante lo que es el proceso de rectificación. El cuarto factor que aquí podemos mencionar es el tamaño de la producción. El tamaño de la producción tiene que ver con la cantidad de piezas que nosotros vamos a producir, para saber si podemos o debemos contar con una máquina de cierto automatismo o podemos prescindir de máquinas que puedan producir mucho volumen en poco tiempo. Por ejemplo, el torno paralelo en particular es una máquina que carece de automatismos. Por ende, es para producir pocas piezas, digamos 10, 20 unidades por vez. Y en tiempos prolongados, no son muy rápidos para ser fabricadas. Ahora bien, el ciclo de fabricación. ¿Qué es el ciclo de fabricación? Es el proceso completo que necesitamos para poder obtener una pieza. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por operaciones y fases.
nos referimos a operaciones al conjunto de fases necesarias para que debemos realizar sobre el material sin desmontarlo de la máquina. Repasemos. Es el conjunto de fases que se deben realizar sobre el material sin desmontar este de la máquina. Si nosotros desmontamos la pieza de la máquina, ya sea para darle vuelta o para llevarla a otra máquina herramienta, esto significaría un cambio de operación. La fase es cada acción de mecanizado que se realiza sobre el material. Una operación puede ser compuesta por una o más fases y se enumeran de 10 en 10, es decir, 10, 20, 30. ¿Por qué enumeramos de este modo las operaciones? Para cuando, si se requiere modificar la pieza o el proceso resulta necesario introducirle una operación intermedia, por ejemplo, entre la operación 20 y la 30, no signifique tener que reenumerar todas las operaciones subsiguientes a la operación incorporada recientemente. La hoja de operaciones. La hoja de operaciones está dividida en 6 columnas, como puede verse. En la primera columna detallaremos la operación enumeradas de 10 en 10, como ya hemos mencionado. En la segunda columna, las fases enumeradas de 1 en 1. O sea, para la primera fase 1, la segunda 2, la tercera 3 y así sucesivamente. En la tercera columna realizaremos una breve descripción del mecanizado que estamos realizando. En la cuarta columna detallaremos la máquina herramienta que nosotros estaremos empleando en este proceso. Para el caso particular del trabajo práctico en cuestión, debemos poner aquí, por ejemplo, el torno paralelo. En la quinta columna vamos a detallar la herramienta que nosotros vamos a emplear para dicho mecanizado. Si bien todavía no hemos visto herramientas de torno, pero podemos anticipar algunas de ellas. Por ejemplo, la herramienta para hacer un desbaste cilíndrico, como en esta zona, sería una herramienta de cilindrar. Para realizar esta entalla que está en este sector, utilizaremos una herramienta llamada de entallar. Para la ranura, de ranurar. Para los chaflanes, de chaflanar. Y para cortar la pieza, si fuese necesario, la herramienta de tronzar. En la sexta columna de la hoja de operaciones vamos a realizar un croquis técnico en el cual debemos detallar las dimensiones que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, el diámetro de la sección que estaríamos, por ejemplo, desbastando y el avance de la herramienta que va a tener. Por ejemplo, 33, 34 milímetros. En el caso del ejemplo que se muestra aquí en la imagen, dentro de la hoja de operaciones, la primera fase es la alimentación del material. Y en este ejemplo dice que avanza 75 milímetros. Nosotros debemos tener en cuenta para esto la dimensión de la pieza, ¿no? Y darle en ciertas situaciones algunos milímetros más para que puedan entrar todas las herramientas a trabajar sobre el material. También debemos detallar
los movimientos que se realizan para obtener dicho mecanizado. Por ejemplo, en el torno paralelo siempre sucede que el movimiento de corte lo va a poseer la pieza, generado por el plato con el cual estamos sosteniendo el material. Y vamos a tener otros dos movimientos. Movimiento de avance en forma longitudinal al eje cuando hacemos trabajos con el carro principal. Por ejemplo, cuando realizamos un desbaste o cilindrado. Y el movimiento de registro es la penetración que nosotros vamos a hacer sobre este material. También podemos tener movimientos de avance con el carro secundario y con el carro portaherramientas, como ya veremos a continuación. Algunos trabajos que podemos realizar en el torno paralelo. Con el carro principal, con el movimiento con el carro principal, podremos hacer tantos torneados de desbaste cilíndrico, tanto exteriores como interiores. También podemos hacer roscados. Con movimiento de avance con el carro secundario, podremos hacer frenteados, podremos hacer entallas exteriores, podremos exteriores o interiores, como es este caso, podremos hacer tronzados para cortar el material y sacarlo del torno, podremos hacer torneados de forma. Con el carro portaherramienta podremos realizar desbastes cónicos, tanto interiores como exteriores. También podemos hacer otros tipos de trabajos utilizando la contrapunta, que está en el otro extremo, en el extremo opuesto al plato en el torno, ¿no? El movimiento de avance lo va a tener la contrapunta y podremos hacer centrados para después poder hacer una perforación o taladrado con el torno siempre y cuando sean concéntricos y coincidentes al eje de la pieza. Podemos hacer escareados para mejorar la terminación superficial y las dimensiones de este taladrado. También podremos hacer roscados con la contrapunta. Otros trabajos que podemos realizar con el torno paralelo tienen que ver con trabajos de deformación plástica, como por ejemplo el moleteado. Este moleteado, este proceso, es muy utilizado para generar en las piezas zonas con textura, para asegurar el grip en la pieza y poder manipularlas con mayor seguridad. Otro trabajo de deformación plástica es el repujado. Con este trabajo se utiliza, o para realizar estos trabajos se utiliza un molde o un modelo de la pieza a obtener y con la ayuda de una herramienta generalmente manual, también hay sistemas automatizados, podemos deformar una lámina de metal sobre este molde. Tenemos aquí el ejemplo de la lámpara grito que ha sido realizada por este proceso. Bien, en la pieza que se muestra según las especificaciones indicadas y lo ya mencionado en referencia a los factores que determinan un proceso, podemos observar lo siguiente. De acuerdo a la geometría de esta pieza, ¿qué proceso nos está sugiriendo? El torneado, porque es una pieza de revolución, es una pieza cilíndrica.
en función al tamaño de la pieza, la longitud y el diámetro, nos está sugiriendo que podríamos utilizar un torno de dimensiones estándares. No es necesario recurrir a un torno de grandes dimensiones. Respecto a la terminación superficial torneado especifica aquí en este ejemplo que estoy mostrando. ¿Qué nos está sugiriendo? Nos está sugiriendo que no necesitamos acabados superficiales, ni tenemos dimensiones con tolerancias estrechas, sino que tenemos un mecanizado cuya terminación superficial y dimensiones pueden ser obtenidas por el mismo proceso de torneado y no nos requiere la necesidad de optar o de incorporar al proceso un rectificado, por ejemplo. El cuarto factor al que hacíamos referencia inicialmente nos está indicando, ¿qué nos indica la cantidad de piezas a fabricar? Nos está indicando que nosotros podríamos utilizar, por la poca cantidad de unidades a fabricar, un torno paralelo. Si nosotros tuviéramos que fabricar 1500 piezas, debiéramos optar por algún torno que nos permita, que tenga algún grado de automatismo para producir esa cantidad en poco tiempo. En esta pieza que les muestro, existe un quinto factor que determina el proceso. Este quinto factor tiene que ver en cómo es suministrado el material. ¿Es lo mismo proveer el material en barra o en trozo? No. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si nosotros tuviésemos el material provisto en trozo, en esta pieza en particular que estoy mostrando, nos obligaría en cierto momento del proceso tener que desmontarla del torno, dar la vuelta y hacer un acabado en la cara posterior. Eso significaría un cambio de operación y por ende una pérdida de tiempo. En este caso, que el material está provisto en barra, nos está sugiriendo que nosotros podemos enhebrar la barra en el torno e ir alimentándola en forma semiautomática, haciendo los avances sucesivos para poder ir mecanizando la pieza y cortándola de la barra, sin necesidad de realizar un acabado de la superficie posterior de la pieza. Una vez que nosotros la hemos cortado, ya podemos pasar a otra máquina de herramienta. Por ejemplo, una taladradora sensitiva u otra máquina de herramienta. Bien, pasamos a describir el proceso de fabricación de esta pieza. Como operación 10, que es la primera operación de mecanizado, la tenemos que realizar, por ser una pieza de revolución, en el torno paralelo. Esta operación 10 va a poseer una serie de fases. En este caso, con 8 serían suficientes para que pudiéramos obtener una pieza en un estado previo. La primera fase es la alimentación del material. Como la pieza tiene 80 milímetros, la vamos a hacer sobresalir 5 milímetros más, o sea, 85 milímetros. Para esto, el torno tiene que estar detenido para poder avanzar el material
desde la parte posterior de la máquina herramienta. La fase 2, realizaremos un frenteado. El frenteado, ¿qué hace? Empareja la superficie frontal de nuestra pieza. ¿Para qué? Para que a partir de allí nosotros podamos realizar los distintos mecanizados con mayor precisión dimensional. Este mecanizado simplemente va a desbastar material necesario como para poder emparejarla. Pueden ser décimas y hasta 1 milímetro, no más de eso. Para eso, nosotros vamos a tener un movimiento de registro dado con el carro principal y un movimiento de avance dado con el carro secundario, desde el centro hacia afuera del cilindro. Y el movimiento de corte siempre lo va a poseer la pieza. La tercera fase consta de un desbaste o cilindrado para obtener una sección de diámetro 10 y con un avance de la herramienta de 34 milímetros. Como pueden observar, el croquis está acotado con las dimensiones a obtener e indicamos los movimientos. En este caso tenemos un movimiento de avance con el carro principal y con el carro secundario un movimiento de registro perpendicular al eje, desde afuera hacia adentro. En la cuarta fase vamos a realizar una ranura de diámetro 8 y radio 1 en la cota 33. Fíjense que el mecanizado que hicimos de desgaste anterior fue de 34 milímetros. Como el radio de la ranura que debemos obtener es de 1, vamos a posicionar la herramienta de ranurar 1 milímetro antes de esos 34 milímetros. Por eso aquí se indica que es en la cota 33. Y penetramos la pieza con un movimiento de avance dado con el carro secundario, o sea, perpendicular al eje de la pieza. En la fase 5 vamos a realizar una entalla en la cota 42 y de un ancho de 10 milímetros. Esta entalla nos va a producir o va a ser generada hasta lograr un diámetro de 12 milímetros, que es en esta zona que se muestra en este sector. En la fase 6 vamos a realizar un chaflán. El chaflán, como al igual que los mecanizados que hemos estado realizando anteriormente, lo podemos hacer con un avance con el carro secundario. El chaflán en particular que estamos realizando es de 1,5 por 45 grados en la cota 0. En la fase 7 vamos a realizar otro chaflán. Nótese que cada chaflán es una fase diferente, porque son en lugares distintos de la pieza. El anterior fue en la cota 0 y este en la fase 7 es en la cota 80, y cuyo chaflán es idéntico al anterior, de 1,5 por 45, con un movimiento de avance al igual que el anterior con el carro secundario, de afuera hacia adentro y perpendicular al eje de la pieza. En la fase 8 vamos a realizar el tronzado de la pieza o cortado del material. Una vez cortado el material, se desvincula del torno paralelo y por ende no podríamos seguir realizándole mecanizados. Esto quiere decir
que el tronzado siempre va a ser la última fase del proceso de torneado. Este tronzado lo vamos a realizar en la cota 80. Es de los 80 hacia afuera vamos a posicionar la herramienta para poder cortarlo. Al igual que las otras mecanizados como el chaflanado, el entallado y la ranura, el movimiento va a estar dado por el movimiento de avance va a estar dado por el carro secundario. Esta es la pieza que nosotros obtenemos del torno. Fíjense que todavía no hemos realizado los agujeros. ¿Por qué no hemos realizado los agujeros? Porque estos agujeros que requiere la pieza deben ser realizados perpendiculares al eje de la pieza. Recordemos que en el torno paralelo, los taladrados que podemos realizar solamente pueden ser en el mismo sentido y en el mismo eje de la pieza. O sea, concéntricos y coincidentes con el eje de la pieza. Por ende, nos exige realizar otra operación. Esta operación la vamos a llamar operación 20. Fíjense que cada perforación que va a tener la pieza es una fase diferente. Siempre es una fase diferente. El primer agujero que proponemos realizar acá es de diámetro 4 en la cota 35. Y fíjense que la cota está dada desde la cota 0 a la posición final de la pieza, tomando como cota 0 la cara que nosotros habíamos frenteado. Los movimientos de avance estado por el mandril y el movimiento de corte, en este caso, por la herramienta. A diferencia del torno paralelo que lo tiene la pieza. Y el movimiento de registro no hay. ¿Por qué? Porque el registro está dado por el diámetro de la herramienta, perdón. La fase 2 es igual que la anterior, nada más que posicionándonos a 57 milímetros de la superficie frenteada. Así, como se muestra en esta imagen, es la pieza terminada, con las operaciones 10 y 20 que intervienen en este proceso. En esta imagen se muestra un ejemplo de una ficha de operaciones. Fíjense que este ejemplo consta de más fases en la máquina herramienta de torno y con solamente una sola fase en la operación 20. Podríamos tener en el torneado menos fases y en las operaciones de taladrado podríamos tener muchas más fases, como vimos en la descripción o en el ejemplo que fuimos analizando paso a paso. Muchas gracias.